Contentos, alegres con la compañía de nuestros hermanos que en esta noche nos acompañan en esta transmisión Palabras de Vida Eterna en Puebla, agradeciendo siempre la participación y la colaboración de nuestros hermanos que en estos momentos nos acompañan. Agradecemos también a cada uno de nuestros hermanos que nos visualizan en esos momentos. Hermano Josué, gracias por estar en el programa una vez más. Gracias a Dios, primero que nada, y pues gracias a todos nuestros hermanos que nos ven, que sean bienvenidos a este su programa. Hermano Evaristo. Muy buenas noches, hermano. Pues sí, hermanos, estamos contentos, alegres, agradeciendo siempre a nuestro Dios que nos permite estar con bien, a pesar de las distintas dificultades que están pasando en el mundo, e incluso a muchos de nuestros hermanos están pasando por momentos muy difíciles, y pues gracias a Dios que nos permite estar en este día, en esta noche, para darle gloria y honra por medio de este programa, pues que es la intención de analizar una parte de su escritura. Vamos a ir primero a Dios en la oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano Evaristo que nos lleve a Dios en la oración para poder así pedirle a nuestro Dios que sea Él el que dirija esta sesión de esta noche. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos infinitas gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, porque nos permite, Señor, estar en este lugar para hablar de tu palabra. Te rogamos, Padre, que estés con nosotros. Te suplicamos, Señor, que nos des palabras entendibles para que aquellas personas que nos escuchen puedan comprender tu mensaje y puedan, Señor, tratar de acercarse a ti. Nos reconocemos, Padre, como pecadores. Sabemos que fallamos y hemos fallado mucho delante de ti, y por ello, Señor, te suplicamos tu perdón y te rogamos, Padre, también en esta noche, aunque no es el propósito central, pero te rogamos por aquellos de nuestros hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, aquellos que se están recuperando, aquellos que están enfrentando el dolor de la pérdida de alguno de nuestros hermanos. Sé con todos ellos, Padre, dales tú la paz que el mundo no puede dar, y a nosotros permítenos, Señor, llevar un poco de tu palabra para que resulte de edificación para todos. Todo, Padre, lo rogamos, lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es, hermanos, como en todas las sesiones, siempre les recordamos cada una de las plataformas, redes sociales en donde nos pueden encontrar. Una de ellas que es Facebook, nos pueden encontrar como Palabras de Vida Eterna. También nos encontramos en YouTube, en donde se almacenan todos los programas que a lo largo de los 4 o 5 años que llevamos transmitiendo sesión tras sesión. Allí lo pueden encontrar, y nos pueden encontrar como Palabras de Vida Eterna en Puebla. También hacemos uso de una plataforma que se llama MixLR, en donde nos pueden encontrar como Palabras de Vida Eterna, todo junto y en minúscula. Y el WhatsApp, el número para esta sesión, por alguna duda que tengan cada uno de ustedes, nos pueden contactar al número 287-134-6467. Vamos a recordar más o menos qué es lo que hemos estado viendo a lo largo de estas 2 sesiones anteriores. Hemos estado hablando del libro de Eclesiastés, el libro en donde la cual el autor Salomón plasma mucha sabiduría en contexto a qué es lo que estamos haciendo aquí, cuál es el objetivo del hombre en esta vida. Nos quedábamos en un tema en específico, en donde cada uno de nuestros hermanos daban distintos puntos de vista, y en esta sesión vamos a partir del capítulo 3, el capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Vamos a partir de eso. En sus primeros versículos dice de la siguiente manera para abrir en esta sesión: todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de desechar, tiempo de bailar.
tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de desistir, tiempo de guardar y tiempo de cosechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. En estos primeros versículos de la palabra, de alguna forma, el autor Salomón trata de ilustrar diferentes acciones humanas y que en muchas de las ocasiones, pues, la mayoría de esas acciones, pues, de alguna forma ilustra la incapacidad del hombre, pues, para interferir en las obras de Dios. ¿Hermano? Sí, estaba yo pensando en uno de las... Bueno, lo que se presenta en este capítulo 3 son 14 pares de situaciones en donde muestran muchas actividades que suceden en la vida de las personas. Y me quedé en una de las últimas donde decía tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. ¿Qué es lo que nos está pasando ahorita? Pero además, esta situación que está pasando ahorita no tenemos ni siquiera control de ella. Estamos observando la fragilidad del ser humano y estamos observando cómo el ser humano difícilmente puede interferir en la obra de Dios. Entonces, este capítulo 3 es un capítulo que desde el análisis, la revisión que hacíamos, es un capítulo que pretende enseñarnos, mostrarnos que Dios tiene los tiempos de la humanidad en su mano. Dios tiene los tiempos de cada uno de nosotros en su mano y sabe cuándo es momento de ejecutar algunas de estas acciones, y en muchas de ellas nosotros no tenemos la posibilidad de interferir. De hecho, en la mayoría no tenemos la manera de evitarlas. Por ejemplo, ahorita nos está alarmando mucho la cuestión del número de muertes que está habiendo en nuestro país y en el mundo producto de esta situación. Y como personas que en teoría no deberían morir por su edad están muriendo. En teoría, personas que han sido o fueron cuidadosas en cuanto a tratar de protegerse de esta enfermedad no lo están logrando y están muriendo. Y entonces, como estos tiempos de abrazar, estos tiempos de no abrazar, estos tiempos de morir o tiempo de nacer, pues quedan fuera de nuestro alcance. Bueno, con este primer comentario parece que nos vamos a ir a nuestro primer corte, a la cápsula. Nos vamos a ir a nuestra cápsula que tenemos por ahí, y en un momento regresamos a Palabras de Vida Eterna. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, grandes son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes son, grandes son. En ellas para siempre confiaré. Hermanos, muy buenas noches. Es una gran bendición, un gusto para su servidor el poder estar nuevamente con ustedes presentando esta interesantísima cápsula. Vamos a continuar dirimiendo todos los secretos, misterios que la ciencia ha tardado tantos años en descubrir, sin embargo que nuestro Dios desde el principio ya nos lo ha manifestado en su palabra poderosa. Habíamos hablado de la creciente cantidad de flora que ya había nacido en la superficie de la Tierra y que había llenado a toda la atmósfera de oxígeno. Es precisamente a esta creciente cantidad de oxígeno, tanto oceánico y atmosférico, junto con la enorme cantidad de nutrientes liberados por la misma vegetación, que hacen que las bacterias primitivas empiecen a proliferar, sobre todo en el océano, debido a que éste se llena de grandes cantidades de vegetaciones de muy diferentes formas y tamaños. Por ejemplo, los escleritos fueron los primeros organismos vivos complejos pluricelulares, que fueron los que dieron paso a las primeras bacterias que empezaron a llenar precisamente los océanos.
Se iba llenando poco a poco el océano de vida. A esta etapa se la llama la explosión cambriana. Justamente todo ese oxígeno y nutrientes y grande proliferación de vida permite que las criaturas marinas cada vez crezcan más y desarrollen poco a poco, por ejemplo, esqueletos óseos. Se comienzan a observar formaciones de vida como gusanos, esponjas y casi finalmente el ser vivo más importante para el océano, los trilobitos. Estos parientes lejanos de los escarabajos empezaron a hurgar en la tierra y todavía más a hacer uso de los nutrientes vegetales, y así empezó a formarse y a llenarse el océano de vida. La vida florece desde bacterias y seres como estos trilobitos de no más de 6 o 7 metros de longitud hasta las primeras bestias marinas de más de 50 metros como el Anomalocaris. En estas primeras bestias gigantescas se definen ya órganos como ojos, dientes, aletas y extremidades. Esto le permite a estos animales inmensamente grandes el poder surcar toda la expansión oceánica, haciendo así que el mar por completo se llene de vida. Así, hermanos, de esa manera nosotros observamos cómo la arqueología menciona que la vida comenzó en nuestra tierra. Sin embargo, nuestro Dios Todopoderoso, lleno de sabiduría, nos dice en el versículo 20, en donde nos quedamos, del primer capítulo del Génesis, dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Continuemos, hermanos, llenándonos de sabiduría bajo la gloriosa magnificencia de nuestro Dios. Que el Señor los bendiga. Caminando en la luz de Dios, 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 caminando, vamos caminando en la luz de Dios, caminando, vamos caminando en la luz de Dios. Si tu camien cuentos, si tu camien cuentos, si tu camien cuentos, si tu camien cuentos, si tu camien We are marching in the light of God. 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 We are marching, we are marching, we are marching in the light of God. We are marching, we are marching, we are marching in the light of God.
Bien, hermanos, estamos de vuelta a esta transmisión de esta noche. Estamos hablando sobre la incapacidad del hombre en interferir en las obras de Dios. Dábamos lectura en los primeros versículos del capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Y pues con todo esto, con lo último que nos comentaba el hermano Evaristo, es claro pues que toda cosa sucede a su tiempo y es conforme a lo que Dios disponga. Y dentro de todo esto me viene un ejemplo para ilustrar este tema, una de las vidas, dentro de la vida cotidiana que se vive en una localidad que ustedes ya conocen, o la gran mayoría de ustedes lo conocen, que es Playa Limón. Recuerdo en una ocasión, nuestro hermano Carmelo trabajaba mucho en el campo, en los cerros, y se empeñaba y se empeña mucho en pues, sacar adelante su trabajo para poder sustentar a nuestra familia. Y en una ocasión, después de haber trabajado mucho, después de haber sembrado tanto cultivo, llegó una circunstancia que estaba pues, prácticamente fuera de sus manos como humano. Sucedió que vino una enorme tormenta de la noche a la mañana y todo lo que trabajó y todo lo que en donde se empeñó, le dedicó tiempo, vino una tormenta y deshizo todo. El granero se inundó y lo perdió prácticamente todo. Y esto pues de alguna forma nos ayuda a entender pues que Dios sabe lo que hace. Dios nos ayuda mediante ese tipo de cosas a entender que las cosas van a pasar siendo de tu agrado o no siendo de tu agrado. Sí, bueno, entre otras cosas también lo que demuestra Salomón al analizar la cuestión de cómo suceden las cosas en los diferentes tiempos. Nosotros no podemos ir más allá de lo que corresponde a nuestro tiempo. Tenemos un tiempo en el cual nosotros nacemos, pero no podemos desarrollar tantas actividades en ese momento. Requerimos y tenemos necesidades que no pueden ser suplidas por nosotros mismos. Esto en cierta manera nos limita a vivir, nos trata de dar a entender Salomón que todos nosotros tenemos una limitación para realizar todas las actividades que la vida misma, la existencia, pues nos va a ir exigiendo. Entonces, estas capacidades difieren en sus tiempos. No vamos a poder nosotros casarnos de 5 años, no vamos a poder nosotros trabajar de 3 o de 2, no podemos hacer varias cosas que aquí se mencionan. Hay algunas en las cuales nosotros podríamos pensar, bueno, ¿por qué razón se da ese tiempo para una actividad que tal vez nosotros pensemos es incorrecta conforme al entendimiento que tenemos de la voluntad de Dios? Una de ellas es el de matar. Hay tiempo para matar y tiempo para curar. Nosotros debemos de entender que toda acción realizada dentro de nuestra existencia va a ser diferente dependiendo de cada persona. Entonces hay situaciones que van a orillar a que nuestras reacciones no sean conforme a la voluntad de Dios. Y ese tiempo va a existir dentro de nuestra vida. Hay cosas como el hecho de matar, hay cosas que se mencionan como el hecho de destruir, de esparcir las piedras que parecen ser negativas. Son palabras que se contraponen en su significado y que nosotros podemos decir, entonces tengo que matar, entonces tengo que destruir, entonces tengo que hacer... No. O sea, lo que Dios nos quiere decir que todo lo que el hombre puede desarrollar en su existencia, cualquier cosa que nosotros podamos vivir y experimentar, se va a dar, y se va a dar en su tiempo, se va a dar en las circunstancias que nosotros no podemos controlar, porque a fin de cuentas somos solamente parte de un gran movimiento de vida, de un gran movimiento de acciones. Si en el capítulo 1 habíamos analizado cómo la naturaleza misma se mueve a pesar de nosotros, se mueve porque obedece la voluntad de Dios y nosotros no podemos hacer nada, generación va, generación viene y sigue la tierra girando alrededor del sol, sigue el universo llevando su movimiento, sigue asimismo la naturaleza, el agua dando su lluvia, dando su agua para la siembra, o sea la naturaleza sigue su curso a pesar de nosotros. Y entender que de la misma manera sucede con el tiempo y las acciones que se desarrollan dentro de nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia que nosotros podemos deberíamos de analizar?
¿Qué es lo que nosotros hacemos durante ese periodo de tiempo? Salomón a eso se dedicó, a ver qué es lo que se afana el hombre durante el periodo de vida que Dios le concede, de qué manera nosotros tomamos y actuamos en base a esa vida que Dios nos da. La mayoría de nosotros sabemos que nos adelantamos a veces a cosas que deberíamos de experimentar en nuestra existencia, y esto lo hacemos porque no tenemos el temor de Dios o la sabiduría de Dios o el propósito de Dios, porque Dios nos da precisamente la vida para que nosotros la vivamos de una manera correcta. Sin embargo, la sociedad, como la que vivimos en nuestros tiempos, ha perdido ese temor a Dios y ha perdido esa dirección que Dios nos ha dado tanto en nuestro corazón como en sus leyes. Y eso, ¿qué es lo que provoca? Que el pecado se acelere cada vez más, que la maldad del hombre crezca, que las circunstancias que el hombre o la mujer viven sean fuera de su tiempo. Dios nos trata de dar a entender, primero que nada, que Él tiene el control del tiempo y que el vivir nuestra vida va a repercutir dependiendo de nuestras decisiones en cosas buenas o en cosas malas. Pero al fin de cuentas, todas llevadas bajo también el control del tiempo que Dios nos da a cada uno de nosotros. ¿Cuál va a ser el resultado al final? Lo vamos a ver conforme avancemos en el análisis del libro, pero él dice, todo lo bueno o todo lo malo lo puedes experimentar, dependiendo del tiempo que corresponda. Pero en sí no está dentro de nuestras manos, dentro de nuestras capacidades, muchas de estas circunstancias. Cuando nacimos, no decidimos nosotros nacer. Y cuando morimos, no decidimos nosotros morir. Eso es a lo que se refiere la palabra del Señor. Dios muestra su autoridad inclusive en el desarrollo del tiempo. Y trata de darlo a entender, en este caso Salomón, para que nosotros lo veamos, lo comparemos también con nuestra circunstancia de vida y entendamos cuál es el tiempo que estamos viviendo y qué es lo que deberíamos de hacer con ese tiempo, dependiendo de lo que él describe, bueno o malo, pero a fin de cuentas con un resultado que va a ser tanto benéfico o perjudicial dependiendo de lo que nosotros escojamos. Pero con todo esto, hermano, nos llega a la mente una pregunta, ¿en qué nosotros como cristianos debemos de invertir nuestro tiempo? ¿En dónde debemos de estar? ¿En dónde debemos de estar concentrados, lejos de estar en las cosas materiales? Bueno, el asunto está en que efectivamente, como bien lo decía Josué, hay muchas cosas que nos toca hacer según la circunstancia de la vida y el tiempo en el que estemos. Sin embargo, a veces nosotros perdemos el enfoque y nos afanamos demasiado por esas cuestiones que en lo material tenemos que hacer. Es decir, nosotros llegamos a una edad, por ejemplo, en donde estamos en la etapa productiva de nuestra vida y nos toca trabajar. Es parte de nuestra existencia el tener que trabajar. Sin embargo, algunos de nosotros nos afanamos demasiado en estas cuestiones del trabajo, por ejemplo. Hay quien está en la etapa de la vida de crear, y me refiero a construir una casa, no sé, a hacer cosas de otro orden, y se afana demasiado en eso. Y en fin, lo que nosotros podemos ver en esto que te digo, es que en esos afanes a veces perdemos mucho tiempo, y la conclusión, o una de las conclusiones a las que llega el predicador, es que no es muy provechoso afanarse demasiado en esas cosas. ¿Con ello quiere decir que no debemos trabajar? No, sí. Por eso inicia este capítulo 3 diciendo todo tiene su tiempo. Entonces hay momentos en donde tenemos que trabajar, momentos en donde tenemos que descansar. Habemos personas que nos enfermamos de tanto trabajar sin descanso. Habemos personas que nos afanamos demasiado en los bienes materiales. Habemos personas que nos afanamos demasiado en las relaciones personales. Es decir, le damos todo el tiempo y la atención a nuestra familia, a los hijos. ¿Está mal darle tiempo y atención a la familia y a los hijos? De ninguna manera. Lo que dice aquí Salomón es: no te afanes demasiado, porque muchas de esas cosas ni siquiera están en tu control, y otras tantas pues están, muchas de ellas están en el control de Dios, ¿no? Pues sí, y esto nos lleva a analizar una cita muy importante que podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25.
en donde dice de la siguiente manera la escritura: por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni segan, ni juntan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es algo que el Señor Jesús nos orienta, nos habla a cada uno de nosotros, porque en muchas de las ocasiones tanto es nuestra preocupación en querer invertir nuestro tiempo en las cosas del mundo, en el trabajo posiblemente, que llegamos posiblemente al punto de decir: es que no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para el Señor, no tengo tiempo para ir a la iglesia los domingos o los jueves. Y en muchas de las ocasiones esos errores que se ven pues muy seguidamente nos puede de alguna forma perjudicar, y nos perjudica gravemente a nuestra vida espiritual. Sí, es de que el priorizar las cosas debe ser una de las preocupaciones que todo cristiano ponga, en este caso, en su vida. Porque de lo que estamos hablando es del tiempo, uno de los recursos más importantes que puede tener el hombre. Independientemente de todo lo que pueda lograr en su afán durante la vida, y de lo cual menciona muchas actividades aquí. Recordemos que el pueblo de Israel, la mayoría de sus reyes tuvieron que estar en guerra, excepto Salomón. Salomón tuvo un periodo de 40 años de reinado, los cuales fueron en paz, pero la mayoría de los reyes de Israel tuvieron que pelear, tuvieron que destruir algunos pueblos, algunas ciudades, o confrontar ejércitos extranjeros. Por eso hay muchas cosas que se mencionan acá que debemos de entender. Hay fuera de nuestro control y dentro de nuestro control. Lo que Dios nos ha dado para que podamos nosotros tener dentro de nuestro control son aquellas cosas que Él nos enseña y manda para su práctica. Mediante de ellas, la decisión nuestra, independientemente de las circunstancias exteriores, va a ser cumplida. De lo contrario, el tiempo que nosotros tengamos va a ser mal aprovechado. Por eso dice la palabra del Señor que debemos de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, ese aprovechamiento básicamente se refiere a todas las circunstancias que menciona aquí. De qué manera vamos a actuar y desarrollar nuestras reacciones conforme a nuestro criterio humano, como también lo menciona aquí, en esa contraposición que se ponen de las palabras como la guerra, la paz, el amor, el aborrecer, etcétera, etcétera. Cada una de esas 14 oraciones que se contraponen una con otra, de qué manera va a ser la reacción del cristiano, es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. El tiempo que Dios nos da, en base a todo eso que nos rodea, va a depender mucho de si nosotros obedecemos o no la voluntad de Dios para un resultado positivo futuro. Entonces, primero que nada, ¿para qué nos preocupamos del día de mañana? Lo primero que dice ahí, ¿para qué te preocupas? Exactamente. O sea, todos los días vas a tener un afán por el alimento, por el vestido, por lo que sea, vas a estar afanado. Pero primero que nada, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta? Confiamos en Dios, entonces Él nos va a poder proveer, dependiendo de su voluntad, lo que nosotros necesitemos. Si existe esa confianza, independientemente de lo que suceda, lo más importante va a ser qué hacemos con el tiempo que Dios nos está otorgando. Y de ahí en adelante, si cumplimos la voluntad del Señor, independientemente de lo que suceda, de todas las cosas que aquí suceden, tanto positivas como negativas, tendremos un resultado que sea para nuestro beneficio. E incluso, hermano, perdona que lo interrumpa, hermano Evaristo, más adelante, en el mismo capítulo, en el versículo 17, nos habla, lo escribe el rey Salomón, diciendo de la siguiente manera: Dios juzgará al justo y al impío, porque hay tiempo para todo lo que se quiere y se hace. Todo lo que de alguna forma realicemos en esta vida, el Señor va a juzgar cada uno de tus hechos y cada una de las cosas que hiciste. Así es, pues con esta idea, hermanos, vamos a ir a nuestro segundo corte y en un momento estamos de vuelta con ustedes en Palabras de Vida Eterna. Señor, toma mi corazón.
ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad, mi amor, siempre luchando por ser para ti un grato olor, Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad, mi amor, siempre luchando por ser para ti un grato honor, Señor, Señor. Estamos de vuelta a esta transmisión, Palabras de Vida Eterna en Puebla. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos están visualizando en estos momentos. Agradecemos a cada uno de nuestros hermanos que se toman su tiempo para acompañarnos en esta noche. Analizábamos hace algunos momentos que todo tiene su tiempo, e incluso el Señor, nuestro Dios, tiene un tiempo destinado para juzgarnos también a cada uno de nosotros, y con ello juzgar cada uno de los hechos, cada una de las cosas que nosotros hacemos en esta vida. Y como lo dice también exactamente en el versículo 17 del libro de Eclesiastés, le dábamos lectura hace algunos momentos: Dios juzgará al justo y al impío, porque hay tiempo para todo lo que se quiere y lo que se hace. Sí, una de las cuestiones que veíamos al principio del libro de Eclesiastés pasa porque, o uno de los objetivos del predicador de Salomón cuando escribe este libro, es de alguna manera, tiene el objetivo de responder la pregunta: ¿qué hago yo aquí? O sea, darle sentido a la vida. Entonces, eso lo veíamos en el capítulo 1. Ahora que estamos viendo estas cosas, del capítulo 3, en donde, como bien señalaba nuestro hermano Josué, Dios nos permite hacer muchas cosas en determinados momentos, circunstancias, tiempos. Quizás algunos de ustedes se estén preguntando: bueno, ¿y por qué Dios no me permite ahora tener hijos? ¿Por qué Dios me permite ahora tener un trabajo? ¿Por qué Dios me permite ahora ver a mis nietos? ¿Por qué Dios me está permitiendo ahora acercarme a la iglesia? ¿Por qué Dios me permite? En fin, muchas cosas que suceden en nuestra vida, y todas ellas tienen un propósito. Dentro de los propósitos que nosotros podríamos descubrir en esta lectura, cuando hacemos un análisis, una reflexión sobre sobre Eclesiastés, y lo que escribe Salomón, es que muchas de estas cosas pasan precisamente porque Dios pretende que nos acerquemos a Él. Dios también intenta que nosotros nos demos cuenta, dimensionemos quiénes somos nosotros y quién es Dios. También, por otra parte, el Señor, cuando nos permite hacer todas estas cosas, en algún momento de esto prueba nuestros corazones, y finalmente, como bien nos señalabas al principio de este corte, estas cosas suceden porque algún día tendremos que ser juzgados por ellas, ¿no? Por lo que hemos hecho. Entonces, si bien para nosotros quizás el propósito no esté claro, para Dios sí está muy claro. Para Dios está muy claro, todas las cosas que pasan en nuestra vida tienen un propósito. El asunto es que a veces nosotros, incluso como cristianos, caminamos por la vida sin mucha idea, básicamente caminamos por la vida sin rumbo,
estamos en la juventud y no sabemos para qué estamos en la juventud. Cuando somos jóvenes queremos tener novio, queremos casarnos, pero no tenemos bien claro el para qué, el por qué. Y muchas de las cosas que suceden más bien le vamos haciendo frente sin mucha idea. Total que llegamos a una edad pues ya mayor, ya madura, ya más grande, y nos volteamos a ver qué fue de nuestra vida y no resulta que no tuvo mucho sentido porque no entendimos lo que Dios esperaba, quería, necesitaba, no entendimos el propósito de Dios para nosotros. Y me parece que este sería un llamado importante de parte o al hacer esta lectura aquí en el libro de Eclesiastés. Pues efectivamente, mi hermano Evaristo, algo que nos debe quedar muy claro es también lo que nos habla más adelante en el versículo 3, en donde nos dice, ¿quién es el que sabe si el aliento de vida del hombre sube arriba y el aliento de la vida del animal desciende a la tierra? E incluso en el versículo 20 dice, todo va a un mismo lugar, todo viene del polvo y todo al polvo volverá. El tener un concepto posiblemente de nosotros mismos, tener un alto concepto de nosotros mismos, de alguna forma nos impide a entender la finitud que tenemos en esta vida, que algún día vamos a tener que morir, que algún día, así como nacimos, vamos a tener que morir. Y pues también en el libro de Romanos nos ayuda a entender, a ubicarnos cómo debe ser nuestra relación con Dios. Y es lo que nos habla en el capítulo 12, versículo 3. Por la gracia que me es dada, digo, cada uno de vosotros no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Con ello, pues cada uno de nosotros debemos de entender que así como nacemos, así como crecemos, vamos a tener que morir, y con ello tenemos que entender que todo lo que hacemos en nuestro tiempo, pues de alguna forma vamos a tener que ser juzgados, ¿no? Sí, fíjate que no todo el libro de Eclesiastés vuelve la mirada hacia este término, porque el análisis que hace Salomón de todo lo que es la necedad del hombre, la manera en la cual él se afana en los diferentes aspectos de la vida, está visto desde la perspectiva del hombre mismo, desde la perspectiva de la necedad, que es en la cual se ubica Salomón dentro de su sabiduría, entender cuál es la necedad del hombre en aplicarse a todos estos aspectos. Y cuando nosotros vimos lo del tiempo, vimos cosas que consideramos positivas y cosas que consideramos negativas. Esto implica que hay personas que hacen el bien y hay personas que dedican su tiempo a hacer el mal en sus decisiones, y la palabra del Señor nos dice pues que en realidad todos entramos en ese juego. Todos en algún momento llevamos a cabo acciones incorrectas que no son conforme a la voluntad de Dios, y dice Salomón, bueno, pues entendamos también, y esto es un concepto ya espiritual, que al final de nuestra existencia Dios va a juzgar tanto a buenos como a malos. Hay un tiempo, un periodo de realización de acciones en las cuales tú vas determinando cuál es la que tú vas a escoger, si es correcta o incorrecta, conforme a la voluntad que conoces de Dios, y al final de esa existencia, cuando ya tu ser tenga que ser pues terminado por la muerte, entonces volverás al polvo, pero hay también después de ello una existencia espiritual que tiene una conciencia por medio de la cual las obras que se llevaron a cabo durante la vida van a tener que ser juzgadas. Entonces aquí vuelve en cierta manera los ojos hacia esa sabiduría que viene de Dios, a ese entendimiento de la razón por la cual tenemos un motivo de hacer las cosas, una razón por la cual vivir de una manera específicamente como Dios nos la enseña, y un futuro que nos va también a determinar un castigo o una recompensa. ¿Cuál es la razón de un juicio? A fin de cuentas, las acciones que se realizan tienen que ser evaluadas y determinar una consecuencia de esas acciones. Cuando nosotros hablamos en los inicios del versículo, vimos acciones o cosas que son buenas y cosas que son malas. Dependiendo de ellas, también Dios ha de juzgar al hombre. Y trata de dar a entender también cuál es
la necedad del hombre al afanarse en acciones tanto incorrectas como también en acciones correctas, cuando lo más importante es el disfrutar del hombre de la misericordia de Dios por medio del tiempo. Si Dios nos da el día de hoy para vivirlo, dice, lo que vivas en ese momento debes de hacerlo conforme a su voluntad para que también sea benéfico y disfrutable, no solamente para ti, sino para los que te rodean. Esa es la gran diferencia que nosotros podemos ver entre la existencia de una persona que conoce y practica la voluntad de Dios y una persona que o no conoce o conociendo no la lleva a la práctica. Somos de beneficio o de perjuicio para las personas que nos rodean. Depende de nosotros mismos, depende también de nuestra transformación en base al conocimiento de Dios. Pero lo más importante que trata de dar a entender aquí, desde el punto de vista humano, es si ya Dios te ha dado la vida, disfrútala de la manera correcta para que también goces del tiempo que Dios te ha dado. Adelante. Efectivamente, hermano Josué, con esta conclusión y estupenda reflexión que acabas de darnos, el libro de Eclesiastés también nos habla, continúa reflexionando diferentes temas que tenemos que analizar, y una de ellas pues es lo que nos habla el capítulo 4, que prácticamente inicia con la opresión. ¿Qué podemos hablar de la opresión? Bueno, inicia más bien, me parece, sí, efectivamente, con la opresión, pero la opresión dentro de un contexto que tiene que ver con las relaciones humanas. El capítulo 4 desarrolla muchas de las formas en que los seres humanos nos desarrollamos y cómo, sobre todo, hace énfasis en la parte pues no muy adecuada de esas relaciones humanas. Y entonces uno de los aspectos que toca precisamente el capítulo 4 tiene que ver con la opresión. Decía Josué hace un momento algo que me pareció muy, muy importante. Iba a decir excelente reflexión la del hermano, porque decía hace un momento que Dios nos da esta vida o este tiempo para disfrutarlo conforme a su voluntad, y que nuestro deber es disfrutar esos momentos conforme a su voluntad, pero hacer que otros disfruten también de esos momentos. Y en esta parte lo que nosotros vamos a encontrar en el capítulo 4 precisamente es la parte en donde quizás una de las partes esté disfrutando, pero la otra parte esté siendo oprimida, es decir, en donde que quizás mi disfrute o el disfrute tenga que ver con que alguien esté sufriendo esta opresión de parte mía. Bueno, ¿qué es la opresión? Pues básicamente es usar la violencia, es usar el poder para de alguna manera yo sentirme bien, yo estar bien, yo disfrutar, pero a partir de ello poder o causarle dolor a las personas. Si nosotros vemos o analizamos esta parte, nosotros encontramos que la opresión tiene muchos años. Este libro se escribió pues, por lo menos 700 años antes de Cristo, ya pasaron 2000 años después de Cristo, y ya 2600, 2700 años antes se hablaba de esta desviación que el hombre comete contra su semejante al oprimirlo. Nosotros diríamos que es muy actual. Eso indica que prácticamente es un problema que ha estado... Es parte de la naturaleza humana, de la negativa naturaleza humana, oprimir a su semejante, aprovecharse de él para alguien estar bien y el otro sufrir. Lo que nosotros vemos ahí en el libro, me parece que es Primera de Timoteo, cuando habla sobre los patrones, sobre los ricos que se aprovechan y oprimen a sus trabajadores. Pues es parte de la historia del siglo de la humanidad. Es algo que es muy repetitivo, es algo que desafortunadamente es muy frecuente, pero es algo que claramente aquí lo manifiesta como algo reprobable, ¿no? Sí, totalmente. Claro, tenemos que verlo desde la perspectiva de Salomón, porque Salomón lo trata de dar a entender desde cómo él observa su entorno. No se ve a sí mismo, claro, sino ve su entorno. Esto es muy común entre nosotros también, o sea, ver hacia enfrente, hacia los lados, hacia atrás, pero no ver hacia adentro de nosotros mismos. ¿Por qué comento esto? Si nosotros recordamos el término del reinado de Salomón y su posterior
heredero, en este caso Roboam, una de las cosas que trataron los mismos servidores de Salomón y en este caso de Roboam era tratar de aligerar aquella carga de impuestos de lo que tenían que darle al rey. Recordemos que eran en este caso cada uno responsable de darle al rey cierta cantidad de sustento durante cada mes que él pues ahora sí que se iban turnando. Esto ya estaba ordenado. Y hablando de la opresión, ellos decían, pues es que es muy fuerte, muy pesada la carga que tu padre puso sobre nosotros. Queremos que nos aligeres, que sea menos lo que tenemos que proporcionar por esta carga que vivimos durante los 40 años que gobernó tu padre. Ya sabemos, la decisión de Roboam fue la totalmente contraria, pero volviendo a lo que dice Salomón respecto de la opresión, él mismo practicaba la opresión. Sí. Sin embargo, pues es en base a ese desvío que nosotros hacemos de practicar la voluntad de Dios. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Salomón empezó muy bien su reinado, pero terminó de una manera diferente. Sin embargo, empezó muy bien y llevó a cabo muchas muy buenas obras, las cuales son reconocidas tanto por el pueblo de Israel como también por los pueblos que le rodeaban, pero no se salvó de esta circunstancia, la opresión. Cuando se genera esta opresión, en base también al egocentrismo, al individualismo que también nosotros muchas veces hemos mencionado. Cada vez que nosotros nos centramos en nosotros mismos, en el ego de cada uno de nosotros, y tratamos y trazamos solamente objetivos personales, no nos interesa ya más el beneficio de los demás. Empezamos a buscar esos objetivos sobre las necesidades de otros, sobre los requerimientos o sobre las emociones o sentimientos de otras personas. ¿Por qué? Porque hablamos tanto del aspecto material como del aspecto afectivo, como del aspecto social, como todos esos tipos de afectos o de situaciones que vivimos como personas sociales. Entonces, el hombre que se dedica a ese tipo de conducta inherentemente va también a caer en este tipo de opresión o de circunstancia de estar sobre los demás. Entonces, Salomón lo observa claro está, en los demás y ve cómo se crean este tipo de injusticias, a las cuales pues él también reprueba, pero que a fin de cuentas caemos todos aquellos que nos desentendemos de ese beneficio que debemos de buscar cuando vivimos la voluntad de Dios, no solamente para el beneficio propio, sino también el beneficio de los demás. Entonces, no practicar la voluntad de Dios nos empieza a crear todo este tipo también de problemas conductuales en relación con los demás y con nosotros mismos, buscando lo dice en Filipenses, lo suyo propio y no lo de los demás. Así es. Entonces, debemos de entender que uno de los ejemplos que más nos ha dado nuestro Señor Jesucristo es que Él vino a servir y no a ser servido. Entonces, dentro de ello, pues vemos el análisis que hace Salomón desde la perspectiva de la necedad del hombre y cómo eso afecta y atribula, en este caso, a los que padecen esa circunstancia de la opresión. Él era rey y tenía una posición en la cual podía decidir ser más benévolo con su pueblo, o los demás pueblos ser benévolos con los que gobiernan, pero normalmente vemos todo lo contrario, y esto es generación tras generación. ¿Qué podemos decir ahora de nuestros gobiernos? En general, o sea, no hablamos de México, sino hablamos de todos los gobiernos del mundo. Siempre hay una circunstancia similar, una circunstancia en la cual la gente que se ve menos beneficiada tiene que también alzar la voz y decir esto no es justo. Entonces lo mismo sucedió en el tiempo del análisis de Salomón, inclusive en su mismo reinado, y sucede también con nosotros cuando no procuramos primeramente el servir a los demás, el hacer la voluntad de Dios en beneficio de otros. Así es. Pues con este comentario, hermanos, nos vamos a ir a nuestro último corte y en un momento estamos con ustedes en Palabras de Vida. En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara. En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré.
viva, tu palabra es eficaz para corregir mi vida y contra mí ya no pecar, y me instruye en tu justicia por siglos y más mañana. La suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra. A mi boca es dulce más que miel. Aún por el camino también la compartiré. Tu palabra es por siempre mejor, tu ley yo declararé. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir mi vida y contra mí ya no pecar, y me instruye en tu justicia por sendas y más mañana. La suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra, porque santa, perfecta y buena es. Tus juicios todos justos y tu testimonio es fiel. Sin mi sangre, mi Señor, tu ley yo cumpliré. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir mi vida y contra mí ya no pecar, y me instruye en tu justicia por sendas y más mañana. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Gracias, hermanos, una vez más estamos regresando a esta casi última parte, estamos concluyendo ya esta sesión de esta noche. Hablábamos acerca de la opresión que existe posiblemente en el mundo, y nos llama mucho la atención durante los cortes a la conclusión que prácticamente llegaba Salomón en los versículos, en el versículo 2 prácticamente, que nos dice de la siguiente manera: concluí que están mejor los que ya se murieron que los que todavía se están vivos. ¿A qué grado hay que estar en este caso para que el rey Salomón concluyera que es mejor estar muerto? Pues no, creo que haya sido muy buena la situación de los que eran oprimidos. Recordemos que una de las cosas que él dice que aumentó en gran cantidad fue de siervos como de siervas, tanto nacidos en su casa como comprados. Entonces, hablando de esclavitud, pues realmente las circunstancias que vivían estas personas no eran las más favorables. Era una cuestión bastante difícil la vida de ellos. No tenían voluntad, no tenían decisión, no tenían pertenencias, prácticamente no tenían vida. Entonces, todos los que son oprimidos siempre van a tener estas grandes desventajas sociales. A diferentes niveles, en todos lugares, en todas las eras, en todas las épocas se ha vivido la opresión y la consecuencia de ella, ¿no? La tristeza con la cual se desenvuelve la vida de aquellos que son menos beneficiados. Sí, fíjate que me llamaba la atención precisamente hoy por la mañana. Escuchaba yo en las noticias, una persona habló a un noticiario y decía: necesito que por favor me den de comer, tengo 8 días sin comer. Era aquí de la ciudad de Puebla. Tengo 8 días sin comer, por favor que alguien me ayude. Y si alguien me puede regalar una bicicleta para trabajar, hacer mandados, ganarme la vida, porque no puedo y tengo que sostener una familia. Entonces son situaciones que a veces nos parecen lejanas o ajenas, pero son reales. Son reales y que además muestran un tipo de opresión. Es decir, la opresión que nos genera la pobreza, la opresión que nos genera la enfermedad, y todas estas, mientras unos tienen mucho, tienen de sobra, tienen hasta para regalar, otros están sin comer, otros están sin salud, mientras unos pueden atenderse en hospitales muy caros, con los mejores médicos,
Otros tenemos que ir a hacer fila a los hospitales públicos, a sabiendas de que probablemente pues no nos vaya muy bien, mientras unos tienen la posibilidad de pasar estas circunstancias a lo mejor en una isla, en una playa, disfrutando del sol, de la playa y Tener todas las facilidades. todas las ¿no? facilidades. Habemos quienes tenemos que salir a ganarnos el pan todos los días y arriesgando nuestra salud. Entonces son formas de opresión. Y lo que concluye Salomón es muy triste, porque dice, pues mejor sería ya si estuviéramos muertos que estar vivos, porque estos días, estos años, estos meses que han pasado con esta situación que estamos enfrentando, pues se han vuelto muy difíciles, muy dolorosos. Hemos visto la muerte de cerca, vemos que quizás no tengamos los medios para enfrentarla, y eso nos oprime y nos pone tristes. Y dice el rey Salomón, dice, es mejor el que no nació que el que ya nació, y le está tocando sufrir todas estas cosas, ¿no? Aunque hay cuestiones que son circunstanciales y hay cuestiones que en realidad son provocadas. Claro. Ahorita estamos viviendo una cuestión circunstancial, que en este caso es una pandemia, y eso todavía hace más rigurosa la opresión o hace más sensible la opresión que ya se vivía con anticipación. Entonces, o con anterioridad, perdón, con anterioridad. Esto es cada vez más difícil para las personas que viven estas circunstancias, pero tratando de ver un poquito, yo no me gusta criticar mucho en este caso las cuestiones de Salomón, pero son muy obvias. La reina de Saba llega a visitarlo y se admira, dice, bueno, ¿cómo visten sus sirvientes? ¿Qué es lo que comen? ¿Cómo la construcciones que ellos tienen? Esto habla mucho de qué manera se utilizó la riqueza de Salomón. Claro. Y yo no quisiera, pues, ahora sí que criticar esta circunstancia. Sin embargo, el hecho de la admiración de las personas, de la grandeza y la gloria que vivió el reino de Salomón, habla también de las circunstancias que en otros lugares se vivían. Quiere decir que esa opulencia, que esa grande riqueza y manifestación de bonanza no se daba en todos lados. Ahí, como decíamos, al final del reinado de Salomón, sus mismos siervos, en este caso la misma gente de Israel, le pide una ligereza en todas esas cargas. Y quiere decir que no todos estaban disfrutando lo mismo, no todos estaban viviendo en la misma circunstancia. Y es aquí donde, por eso es muy importante lo que decíamos la vez pasada cuando decíamos que si hay abundancia, debemos de entender que la abundancia no es precisamente para un disfrute personal egoísta, sino en realidad Dios nos ha dado a veces más de lo que necesitamos, pero también para que actuemos en misericordia y en obras que ayuden a aquellos que son menos beneficiados por la bendición de Dios, y mostrar esa misericordia y esa bondad y esa generosidad que Dios también nos ha mostrado primero. Por esa razón, no quisiera criticar mucho a Salomón, pero hay algunas cosas que sí muestran que poco a poco hubo un desvío, aún a pesar de la grande sabiduría que Dios le proveyó, un desvío en cuanto a la correcta utilización de todo aquello que fue bendición, la cual no había pedido, pero que fue bendición que a la postre creo que no fue la mejor decisión de cómo usarlo. Sí, de hecho, lo que nosotros leímos y leeremos un poco más adelante, es que Salomón, en esta idea de tratar de encontrarle sentido a la vida, dice: acumulé riquezas, construí presas, construí edificios, hice muchas cosas, disfruté, me enriquecí, dice, más que cualquier otro. Mi grandeza fue enorme. No me negué a nada, todos los placeres. Dice, y al final, cuando terminé, me di cuenta que todo era vanidad, vanidad y opresión, él señala. Entonces, esta cuestión de Salomón, pues sí, efectivamente, como dices, no es de criticarse, quizás sea de tratar de entender, porque muchos de nosotros nos movemos bajo premisas. Obviamente no hemos llegado ni llegaremos a los niveles de Salomón, claro, pero nos movemos bajo premisas muy egoístas. Mientras yo esté disfrutando, aunque los demás sufran; mientras yo esté bien, aunque un hermano esté en el hospital; mientras yo esté bien, mientras yo coma, el que el otro no coma, pues no es mi problema, es su problema. Y nos movemos a veces bajo esas premisas,
Y lo que dice, o lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios, es que no debería ser así. Deberíamos, como decías bien en Filipenses, ahí en el capítulo 2, me parece que es el versículo 4, no solo ver por lo de nosotros, sino preocuparnos también por lo de los demás, ¿no? Efectivamente, pues con esta conclusión y muy buena reflexión de parte de nuestros hermanos, vamos a ir a una cápsula más que nos trae nuestro hermano Luis Conde, para continuar y así poder concluir con esta sesión de esta noche. Oyes tú esta voz que te habla el corazón, son palabras de vida, esperanza, fe y amor. Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a hablar de Timoteo. Seguro has escuchado de él, de madre judía pero de padre griego, el favorito de Pablo, su hijo espiritual, el reflejo más genuino del apóstol. Fue su mejor pupilo y quien más le representó. Como líder, Timoteo deja una huella en la historia de la iglesia primitiva, dando su vida por la causa de Cristo desde su juventud y hasta su muerte. El relato inicia en Hechos 16:2 diciendo que cuando Pablo llegó a la región de Derbe y Listra, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía pero de padre griego, del cual daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Por alguna razón que no conocemos, el cuidado del muchacho quedó bajo responsabilidad de su madre Eunice y su abuela Loida. Segunda de Timoteo 1:5 nos lo dice de esa manera. Ellas le enseñaron las Sagradas Escrituras bajo una educación judía, como Pablo testifica cuando escribe en 2 de Timoteo 3:15 que desde niño has aprendido las Sagradas Escrituras. Por todo esto, no es de extrañar la relevancia de Timoteo, mencionado 6 veces en Hechos, 17 veces en las epístolas paulinas y una vez en Hebreos. Es evidente que tuvo una importancia histórica a los ojos de Pablo, quien llegó a considerarlo casi como una réplica suya, como se infiere del elogio que traza de él en Filipenses 2 del 19 al 22, que dice de esta manera: pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. El nombre Timoteo significa el que honra a Dios, y eso fue algo que caracterizó a este hombre. Timoteo se convirtió en un colaborador, hijo espiritual y amigo cercano fiel del apóstol Pablo. Timoteo es un ejemplo para esta generación. Cuando escribe su primera carta a este líder, Pablo le llama verdadero hijo en la fe. Con esto, comprueba la autenticidad de su fe y llama a la iglesia de Éfeso a seguir su ejemplo. En esta expresión hay implícitas 5 cualidades que caracterizaban a Timoteo: una fe auténtica, obediencia constante, servicio humilde, sana doctrina y convicción valiente. Timoteo mantuvo sus convicciones aun cuando éstas le costaron la vida. Timoteo vivió de forma extraordinaria. Su cuadro familiar no fue una limitación para ser instrumento del Señor, ni una excusa para no tener carácter. Su corta edad tampoco fue justificación para no ser comprometido. Así, este hombre nos recuerda que Dios llama a personas de todo tipo para hacerlas partícipes de su reino y de la extensión de éste. Como Timoteo, tú también puedes ser usado por Dios para la edificación de su pueblo y la salvación de los perdidos. ¿Estás listo para obedecer? Que Dios nos bendiga. Una vez más, hermanos, hemos regresado después de esta cápsula que nos trajo nuestro hermano Luis Conde, pues prácticamente al cierre del programa, agradeciendo siempre la participación y el análisis de cada uno de nuestros hermanos que el día de hoy nos acompañan. Pues esto de alguna forma fortalece el análisis, las conclusiones que llevamos en cada uno de nuestros temas, y pues agradecemos la participación de nuestro hermano Evaristo. Gracias. Nuestro hermano Josué. Nuevamente gracias a Dios y gracias a todos nuestros hermanos que nos vieron, y si mandaron mensajes y saludos, pues también muchos saludos. Efectivamente, agradecemos a todos nuestros hermanos que nos estuvieron siguiendo en esta transmisión, en esta sesión, esperando de que haya sido pues de su comprensión, de su agrado, y pues con el objetivo de que cada uno de nosotros pues vayamos creciendo y aprendiendo cada día de la palabra de Dios.
Agradecemos también detrás de cámaras a nuestro hermano José, que siempre está al pendiente de toda la parte técnica, y pues sin él, pues estas sesiones pues se tornarían un poquito más complicadas. Sí, no se vería como se ve ahorita, ¿no? Sí, exactamente. Pues para concluir, hermanos, voy a pedirle a nuestro hermano Josué que nos lleve a Dios en la oración y así poder concluir y regresar a nuestros hogares, si Dios lo permite. Plenamente, Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar a nuestro Padre. Bendito Dios, misericordioso y eterno, nos dirigimos a ti, Señor, nuevamente, para darte gracias porque nos has concedido, Señor, en tu misericordia el poder también escudriñar tu palabra en esta hora, el poder hablar, Señor, de todo aquello que tú nos das para nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, en nuestro corazón y nuestra mente a poder aceptar esa palabra y permitir que se arraigue, que sea una semilla que no sea desechada, sino que sea una que lleve fruto y que nos ayude a transformar nuestra vida. Bendice a todos tus hijos y a nuestros amigos que nos han escuchado, que también ellos puedan comprender de qué manera quieres tú que sea nuestra vida y cómo, Señor, mediante tu palabra nos das esa dirección para que podamos elegir aquello que es eterno, aquello que dura para siempre, Padre. Bendice pues a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos, si hay alguna necesidad, si algo se ha solicitado durante esta transmisión, según tu grande misericordia y voluntad, ayuda a cada uno, Señor, en lo particular, como tú ya lo conoces y ya sabes qué es lo que necesitamos, que sea también hecho en nosotros como tú lo has determinado. Te damos nuevamente gracias y rogamos tu bendición para los alimentos que vamos a participar en un momento más, que sean también de bendición para nuestros organismos, para nuestros cuerpos, que nos den fortaleza, Señor. Y si es así también, Padre, te rogamos que nos lleves con bien hasta nuestros hogares a descansar, y si tú nos concedes la vida el día de mañana, ayúdanos a aprovechar el tiempo que tú nos das de existencia. De la misma manera pedimos por todos tus hijos, todos aquellos que son parte de tu iglesia, ayúdanos a aprovechar bien el tiempo. En nombre de Cristo te lo rogamos todo. Amén. Amén.